la mañana en vivo en el 28.2 de la TDA. Recordad también que estamos en las plataformas de streaming Kick y Twitch. Ahí te esperamos como en el YouTube. Nos encontrás en Prensa TV, todo junto. Sumate, estamos también a través del WhatsApp 381 15 30 29 841 y a través de las redes nos encontrás como @prensamultimedios. Avanzamos en esta mañana de lunes, ha salido el sol, promete frío, una máxima de 15 grados, así que camino a eso vamos. Y avanzamos en la información con las voces de los protagonistas. Así es, efectivamente, vamos a saludar el día de hoy al doctor José María Canelada, concejal capitalino en este caso, para hablar, ¿no? Muchos temas en el municipio, pero sobre todo un proyecto que se ha aprobado en el Consejo Deliberante y que también va a ir muy de la mano con lo que va a tratar el día jueves la legislatura provincial y tiene que ver con el ERCEP, en donde hemos tenido muchos problemas los tucumanos, puntualmente con la energía eléctrica. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por visitarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un gusto estar acá. Muy bien. El ERCEP, ¿no? Qué gran organismo que debería cuidar, ¿no? Justamente a los usuarios en este sentido. Y eso es un poco, ¿no? Lo que está exigiendo, por supuesto, el Consejo Deliberante, ¿no? Que se cumpla. Así es. Mirá, nosotros en el 17 empezamos una cruzada por los servicios públicos cuando yo era legislador. Armamos un observatorio de servicios públicos, conformamos un equipo de abogados especialistas en servicios públicos con los que seguimos trabajando. Y la verdad que hemos dado batallas que nos han llevado a la justicia, a ganar amparos, a hacer asambleas en la puerta de la SAT. Es muy problemático todo lo vinculado a los servicios públicos en Tucumán. Y te diría que el último mojón en esta lucha ha sido justamente la última sesión del Consejo Deliberante, donde logramos que se apruebe una ordenanza que impulsamos con Gustavo Cobos, donde el Consejo Deliberante, en su conjunto, desde la institucionalidad de ese órgano que representa a los vecinos de San Miguel de Tucumán, le pide al ERCEP que cumpla la ley, que haga cumplir la ley, ¿no? La ley que establece las condiciones de los servicios públicos, de la prestación de servicios públicos en Tucumán. ¿Es un logro? Sí, claro que es un logro, porque hemos logrado que ese órgano, donde hay representantes del oficialismo, de otras fuerzas, en su conjunto, de manera unánime, se pronuncie diciéndole al ente que regula los servicios públicos de Tucumán, cuide a los usuarios. Pero además de ser un logro, tiene como cierto barniz de absurdo, ¿no? Es decir, el ERCEP ha nacido por ley para cuidar a los usuarios, para velar por la calidad del servicio público, que respecto del agua nosotros siempre hablamos de las 3C, porque hay que garantizar la calidad, la continuidad, ¿no? Hay que garantizar que ese servicio no puede ser agua marrón que sale de una canilla, no puede salir de vez en cuando, tiene que tener condiciones básicas que las hemos estudiado cuando íbamos al colegio. Entonces, insisto, desde lo político sí es un logro, porque generalmente el oficialismo suele ser reacio a señalar lo que el gobierno de su partido está haciendo mal. Y el ERCEP es un apéndice del gobierno. No debiera ser de esa manera, pero así ha venido funcionando. Y cuando nosotros hablamos del agua en Tucumán, yo siempre hago hincapié en algo, porque me parece que tiene casi un sentido didáctico, lo digo respetuosamente. Porque nos pasa mucho en los barrios que por ahí la gente nos dice, sí, porque la SAT, y piensa que es una empresa privada. La SAT es una SAPEM, es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, es decir, la SAT es manejada por el gobierno de Tucumán. Y a su vez el gobierno de Tucumán es el que pone a los directores del ERCEP, que en este momento ni siquiera son los directores, es un interventor. Es decir, alguien que sale del gobierno de Tucumán, del riñón del gobierno de Tucumán, va a ocupar la cabeza de ese ente. Entonces, gobierno de Tucumán presta el servicio de agua y maneja el ente que debe controlar al que presta el servicio de agua, que no es otro que el gobierno de Tucumán. Es decir, es como el meme del hombre araña, ¿no? En síntesis, siempre lo que hay por detrás es gobierno de Tucumán. Entonces, que el Consejo se le plante al gobierno de su propio partido y le diga, oiga, es insostenible lo que está pasando con el agua, es importante, claro. Es un Igual gesto. También creo que es un problema un poco estructural, ¿no? Lo que pasa con el tema del agua, desde la falta de obra pública necesaria hasta el crecimiento, la urbanización, ¿no? Que hay, de hecho, ha surgido hace un tiempo atrás la cantidad de barrios privados, de cuestiones que se habilitan sin tener habilitaciones, sin tener los recursos. Entonces, hay como una cadena de todos, ¿no? Entonces entra el Estado, los privados, entra toda una cadena gigante que debería regularse desde un principio. Sí,
Coincido, pero siempre la responsabilidad del Estado es distinta a la del privado, porque para que una ciudad crezca lo que tiene que haber es intervención estatal. El Estado regula dónde puede crecer la ciudad, de qué manera debe crecer la ciudad. Hay obras que para llevarse a cabo requieren autorizaciones, en esas autorizaciones Claro, juegan. me refiero, hay un montón de departamentos nuevos en Tucumán que habilitan sin tener la habilitación necesaria. Eso es a lo que me refiero cuando hay responsabilidades compartidas. Por supuesto que el Estado es el principal responsable, ¿no? Pero digo, es el que regula la vida en sociedad. Hay muchos que ni siquiera tienen esa habilitación o quizás ni siquiera tienen iniciado el trámite y habilitan un departamento, ¿no? Exacto, Entonces, y está mal. Es mi responsabilidad también haber accedido a eso, ¿no? Mirá, cuando cuando un privado hace algo de notoria envergadura y el Estado mira al costado, generalmente no es que no se enteró, es que algo raro pasó. Estamos hablando de corrupción. Y cuando hablamos de las obras que no se hicieron, y también nos queda la sensación de que estamos hablando de corrupción, porque yo recuerdo que durante muchos años, cuando gobierno provincial, municipal y nacional, todos estaban en sintonía, llegaban muchísimos fondos públicos a Tucumán. Me acuerdo en su momento, por ejemplo, el plan Más Cerca fue una herramienta de política pública con la que llegaban fondos para una serie de obras. Lo cierto es que llegaba plata a la provincia. Y de pronto fue pasando el tiempo y vos mirás la provincia y no hay agua y tenemos problemas que son estructurales, que son de vieja data, que lejos de resolverse se profundizan. Entonces, coincido con vos en el punto y además esto que vos señalás es importante porque va a contradecir el argumento del director de la SAT que nos quiso decir a los tucumanos que era un problema estacional. Entonces parecía que no había agua en Tucumán porque justo este año no llovió. Y los otros años, yo te estoy contando mi experiencia del 2017, armar un observatorio de servicios públicos, un equipo de abogados, porque ya en el 17 faltaba el agua en los barrios, salía con poca presión, estaban explotadas las cloacas, las calles eran ríos de líquidos cloacales. Yo, ¿sabés qué es lo que sí creo? Y me parece que esto es lo más importante. Nosotros todos debemos tener la plena conciencia de que todo problema público es susceptible de ser resuelto. Es decir, no existe el problema sin solución, ¿sí? Lo que existen son gobernantes sin creatividad, lo que existen son prioridades en el gasto público que no son adecuadas, pero todo problema público tiene una solución. El del agua también tiene solución. Habrá que invertir en este tema, habrá que convocar a los que más saben. Vos fíjate, nosotros cuando hemos pasado por barrios visibilizando algunas situaciones graves, ¿sabes cuál ha sido la respuesta que hemos tenido? Primero decían, no, eso es mentira, porque Canela de Cobo no sé qué. Pero lo cierto es que cuando el tema iba cobrando volumen, finalmente los hemos forzado a intervenir. Entonces, la política pública no puede ser que Canelada y Cobo vayan con los vecinos a hacer un escándalo para que entonces no les quede otra e intervengan. La política tiene que ser el agua es vital, es un derecho humano, la gente no puede vivir sin agua, hay que invertir en esto. Punto. Y por ahí si gastan un poquito menos de lo que gastan en propaganda y en otras frivolidades, capaz que el dinero alcanza. Bien, en ese sentido pasaría a ser titular del ERCEP el ingeniero Azcárate. ¿Cómo ve esa figura al frente del ERCEP? Azcárate es un hombre que sabe mucho. Él individualmente, yo no tengo dudas que es una persona formada. Ahora, yo soy un convencido de que en los entes que regulan los servicios públicos tiene que haber personas de la oposición. Y para que un dirigente sea de la oposición, es la oposición la que tiene que proponer el nombre. Si uno mira la Auditoría General de la Nación en el ámbito nacional, no es que el presidente decide quién es el nombre de la oposición, es la oposición la que propone un nombre. Entonces yo creo que Azcárate por su formación tiene condiciones técnicas, pero me parece que en los entes que regulan los servicios públicos debiera haber representante de la oposición, que la oposición lo pone. ¿Por qué es un representante de la oposición? ¿Cómo, perdón? Es un representante de la oposición. No, que la oposición no lo haya propuesto, no, es otro carril, digamos. No, eso con todo respeto es tu opinión y yo no la comparto. ¿No considera que siendo radical dentro de un gobierno no es oposición? Azcárate, antes que ser el interventor del ERCET, fue funcionario de Osvaldo Jaldo en un área como secretario dentro del ámbito del Ministerio de Servicios, de Obra Pública. Entonces, Jaldo no lo pone por ser radical, lo pone porque ya era funcionario suyo en el Poder Ejecutivo.
¿sí? Entonces, imagínate que yo fuera gobernador de Tucumán y de pronto Gustavo Cobos, no sé, circunstancialmente somos partidos distintos, pero yo diga, venga Cobos porque ahora, o venga Elías de Pérez, no somos el mismo partido justo ahora, pero... No, no es así. Sí. Cuando O vos sea querés que tenga... a ver, si Osvaldo Jaldo, por su capacidad, lo convocara, ¿usted no aceptaría? Si le consultara a mi partido y el partido decidiera que el nombre es Canelada, la convocatoria sería a la oposición, ¿sí? Cuando Ascara te integra el gabinete de Jaldo, no lo hace en representación del radicalismo, es más, él mismo lo dice, no es una interpretación mía, va a título personal. Entonces no es que Jaldo convoca a la Unión Cívica Radical y le dice, denme 1, 2, 3, 5 nombres para mi gobierno. Él elige personas con las que trae vínculos, porque incluso ellos hasta compartieron, fueron legisladores juntos en algún momento. ¿Y es legítimo que Jaldo lo haga? Sí, por supuesto. Ahora, yo no por eso me veo obligado a decir que a mi partido se lo convocó, porque eso es falso. Se convocó una persona por los vínculos personales que tiene con el gobernador. Tiene capacidades técnicas, sin duda, es ingeniero, un hombre estudioso. Ahora, no es representante de la oposición, es representante de Osvaldo Jaldo en el ERCEP. Bien. Y en este sentido, ¿no? Hablando puntualmente del rol que tiene que tener el ERCEP, digo, ¿cuáles van a ser los lineamientos para seguir, ¿no? Justamente esta nueva dirección y hacer que se cumpla esto que no se está cumpliendo hoy básicamente y que se deje de justificar algunas cuestiones, porque por ejemplo lo que está sucediendo en el Bracho, la gente no tiene dónde vivir y ha terminado tomando terrenos donde hay cables de alta tensión y hay que darles más tensión para que puedan funcionar y no se produzcan estos cortes. O sea, hay un ida y vuelta y volvemos de nuevo un poco a la responsabilidad que hay en este sentido de todos, del Estado y de la sociedad que no tiene dónde vivir y va y se ubica en lugares donde no se tendría que ubicar, por ejemplo. Mirá, el derecho a la vivienda digna es un derecho constitucional y el principal garante debe ser el Estado. Yo cuando vuelvo al Estado siempre, no es porque descrea del Estado, al contrario, soy un hombre que defiende el rol del Estado. Pero creo que ese Estado tiene que ser eficiente, tiene que ser transparente y tiene que actuar siempre dentro del marco de lo legal. Entonces, ¿cuál debe ser para mí el rol del ente que cumple los servicios, digamos, que regula los servicios públicos en Tucumán? Primero, cumplir con la ley de creación. La ley que crea el ERCEP es clarísima. En sus objetivos le dice, usted tiene que velar por la calidad de los servicios públicos, usted tiene que cuidar al usuario. Lo que ha venido pasando hasta ahora es que el ente, que era una suerte de reducto de los dirigentes del peronismo que no les iba bien en las elecciones, entonces era el candidato a intendente que no llegaba, bueno, ¿a dónde lo llevamos el fulano? Bueno, que venga el ERCEP. Fulanito que era el candidato a legislador no le dieron los votos. ¿Qué vamos a hacer? Un amigo, el compañero, bueno, que vaya al ERCEP. Entonces el ERCEP, primero, hay que regularizarlo. Yo era legislador y en el 18 ya presentaba un proyecto diciendo los entes todos tienen que estar regularizados. Hay jurisprudencia en Tucumán, de un juicio que lo impulsa Colombres Garmendia, donde la justicia ha dicho los entes se tienen que regularizar. ¿Qué Entonces, significa que se regularicen? ¿Alguien los tiene que controlar? ¿Hay auditorías? ¿Es interno? ¿Es externo? Significa que tienen que ser propuestos los nombres a través de un mecanismo legal, que deben ser objeto de debate, que hay que presentar pliegos, que tiene que intervenir la legislatura, que tiene que haber control ciudadano. Es decir, hay un proceso de selección que es un poco más transparente, que es más abierto, que el ciudadano tiene la posibilidad de decir, que pueden ser objetos de impugnación, ¿sí? Pero es abrir el juego. Un ente se crea por ley porque va a cumplir una tarea que es específica, porque va a tener asignado recursos que le son propios, porque tiene autarquía, porque está fuera de la línea jerárquica. Digo, el ente es como una joya dentro del sistema de organización del Estado que va a cumplir una tarea específica e importante. Si yo a través de las intervenciones lo vuelvo a meter de manera directa al riñón del gobierno, no sirve, lo voy desnaturalizando. Entonces el ERCEP, en vez de ponerle un interventor sin que importe el nombre propio durante 3 años, ¿por qué un gobernador que tiene mayoría en la legislatura no envía los pliegos como corresponde, lo regulariza? Si quiere tener el gesto de que la oposición lo integra al ente, que así es en otras provincias, es lo normal, debiera proponer, porque el gobernador en nuestra Constitución puede proponer leyes, debiera proponer la reforma de la ley del ERCEP,
garantizar la representación de la oposición para que la oposición proponga un nombre. Esos nombres son discutidos, los usuarios podrán impugnar en el proceso de discusión de los pliegos en la legislatura, que no es lo mismo a una notita, tape, lleve, es mío, nadie discute, chao, adentro. Y luego, ese directorio, cumplir la ley, pararse en el lugar que se tiene que parar. No es parte del gobierno el ERCEP, es un ente que tiene que cuidar a los usuarios que no han tenido agua durante estos años, que al día de hoy tienen que abrir la canilla por la noche para juntar un poquito de agua para bañarse, ¿Y a los que han tenido agua sucia. ente cuando está así, de acuerdo a su análisis, ¿no? Cooptado interinamente, si se quiere? ¿Qué control se puede hacer sobre sí. el ente? Sí. Bueno, ¿cuál es el problema? En nuestro sistema de control, en nuestro sistema constitucional y el sistema republicano, se supone que quien debiera controlar es la justicia. Y si vos pensás en la justicia, decís, bueno, ¿qué vías tengo yo frente a los problemas con el ERCEP? Bueno, tengo el fuero contencioso administrativo. El fuero contencioso administrativo, los últimos años que yo fui legislador, ¿qué cosas me acuerdo? Por ejemplo, que un día tomaron para una subrogancia, es decir, va con el cargo medio de prestado, por supuestamente una emergencia, a una funcionaria del Poder Ejecutivo que estaba como en el número 14, 13 de orden de mérito, es decir, rindió un concurso, el 1 es el mejor, va en orden decreciente, estaba al final de la listita, pero como era amiga Mansur, dijeron, venga, y le hicieron jueza. Luego había otro abogado que era también del entorno íntimo de Mansur, del Ciprosa, que lo pusieron en el contencioso administrativo. Entonces, fueros que eran de los poquitos que conservaban alguna independencia, que cuidaban la forma, están cooptados. Entonces, está complicado. Está complicado el control porque el Poder Judicial en Tucumán está, no al 100%, por supuesto, no quiero ser irrespetuoso, porque hay fiscales y jueces, hombres y mujeres que honran su cargo. La verdad que hay muchos que están ahí atemorizados, que deben favores. Pues imagínate que si vos estás en el número 17 de una lista para acceder a un cargo y tu jefe político te pone, después le debes lealtad para toda la vida, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que pueden sonar anecdóticas, en realidad son síntomas de cómo está el Poder Judicial. E insisto, sistema republicano, judicial, legislativo, donde el oficialismo desde hace muchos años tiene por lo menos 2/3 de la legislatura. Y no es que los tiene porque es un ejecutivo fabuloso, es porque los tiene porque han armado un sistema electoral que les permite tener esa representación, donde queda desnaturalizada la cantidad de votos que las listas sacan, hay tucumanos que quedan sin representación. Hay mucho por transformar en Tucumán, mucho por transformar, que si hay vocación política sincera se puede transformar. Yo lo escuchaba al gobernador el 1 de marzo hablar de ley de acceso a la información pública, reforma política, ojalá lo impulse. Yo debo decir que yo fui legislador 8 años y él presidía esa legislatura y cuando yo impulsaba esta ley las bloqueaba. Si de pronto ahora hay un nuevo jaldo republicano, democrático, bienvenido sea para Tucumán, pero lo quiero ver, hechos, no palabras. Por último, van a hacer una presentación el día de hoy, concejal. Casualmente estamos yendo al ERCEP, así que ahora veremos si el técnico realmente cumple con sus obligaciones legales. Nosotros con Gustavo Cobos habilitamos una página para que la gente pudiera contactarse, el mapa del agua, porque resulta que a nosotros el gobierno tucumano nos decía, no, ya lo que dicen Canela de Cobo es mentira, ya están resueltos todos los problemas del agua. Convocamos a la gente a que nos acercara a sus problemas para ayudarlos a gestionar la denuncia y para poder visualizar el problema del agua literalmente en un mapa. Resulta que el mapa de la ciudad se empezó a teñir de rojo con puntos que iban marcándose por las denuncias de los vecinos. El compromiso era trasladar estas denuncias al ERCEP. Las llevamos a las denuncias al ERCEP. Y el ERCEP, en vez de actuar de oficio, decir, bueno, acá me están diciendo que no tienen agua hace 2 años, que no se pueden bañar porque no tienen presión, que tienen una manguera de 100 metros que llevan desde su casa a la de un vecino, que han comprado un tanque de 1000 litros que lo llevan en una camioneta para cargar una casa a la otra, nos contesta, no, acá le falta el papelito tal, no, mire, esto usted no puede. Y después dice, y después de todo, ¿usted quién es para presentar esto?
cuando el ERCEP puede actuar de oficio. Entonces lo que le vamos a decir hoy al ERCEP es que no sea cara dura, que cumpla con su trabajo, que actúe de oficio, que no ponga obstáculos innecesarios. Es un rigorismo absurdo lo que están planteando. Y nosotros lo que le vamos a decir es, mire, deje de lado la chicana y trabaje. Estos vecinos lo que le están diciendo es que no tienen agua o tienen problemas con el agua. Independientemente de la presentación que vamos a hacer, no les obliga, les quiero contar, como nosotros no vamos a dejar desamparados a esos vecinos con los que nos hemos comprometido, estamos yendo con cobos casa por casa a tocar la puerta y decirle, mire, dice el ERCEP que ahora tenemos que presentar esto, venimos a ponernos a disposición, lo podemos llevar nosotros, lo puede llevar usted, esta es la nota, en fin. Porque nosotros vamos a cumplir con la palabra empeñada, pero el rol del ERCEP es un papelón, una vergüenza. Ojalá que cambie. Ojalá en un año estemos charlando y yo les diga, chicas, ¿saben qué? Estuvo bien y estemos celebrando que hay ley de acceso a la información pública y discutiendo Tucumán un sistema de elecciones transparente, sin clientelismo. Ojalá, nada me daría más alegría. Esperemos que así sea, porque es para beneficio de todos los tucumanos, ¿no? Y al ERCEP, una cosa que quede claro, cualquier ciudadano puede acercarse a hacer la denuncia, no precisamente que sea un profesional, un abogado, puede hacerlo cualquier ciudadano, para eso está, ¿no? Así es, y por eso debiera ser sencillo. Hay un principio del derecho administrativo que es el de informalismo a favor del administrado. ¿Qué significa esto? Palabra sencilla. Usted no necesita saber lenguaje técnico, usted puede tener errores, se los vamos a corregir nosotros, porque en síntesis lo que tenemos que hacer es resolverle su problema. El ERCEP parece que no lo sabe. Gracias, concejal. Gracias a ustedes. Después nos cuenta cómo le fue, por favor, ¿no? Después queremos saber cómo están a disposición las cámaras de prensa multimedia. Muchas gracias. A ustedes. Hasta aquí.